Si tuvieran que reconocer a una mujer en particular, ¿a quién sería? Difícil, tanta. Medellín también acaba de llegar, nos manda saludos desde Linares. Pero hay una muy olvidada que hizo mucho, que es Dolores Vicuña de Morandé. Por ejemplo, una de las tantas que habría que rescatar. Que ayudó a miles de mujeres con sus niños, mujeres viudas, huérfanos de la guerra, y ayudó de todas las maneras posibles, con alimento, con ropa, dándole hogar, escribiendo cartas. Desde los detalles mínimos hasta lo más grande les tenía, ¿cómo se podría decir? Como especie de hospedería. Y fue tanto lo que ayudó y tanto lo que se sacrificó que incluso murió de... Ahora Cansancio, diría nosotros yo. sabemos que puede haber sido como una especie de aneurisma, pero ella no paraba de hacer cosas y cuando va a la casa, termina de almorzar, dice, hoy siento como un gran cansancio y fallece ahí mismo. Fue fulminante. Dice el médico que murió antes de tocar el suelo, antes de caer. Se Entonces, trata de... Dolores Vicuña de Morandé, hermana de Benjamín Vicuña Maquena, que fundó la Sociedad del Perpetuo Socorro. Así es, una gran institución que ayudó a más de 9.000 mujeres con sus hijos, la gran mayoría viudas de la Guerra del Pacífico. Lito dice, me encanta leer la Guerra del Pacífico, mi hijo nació el 9 de julio, un buen regalo, dice, pero por supuesto. Miren. Bueno, mi hijo mayor nació el 22 de mayo, por culpa del médico, porque estaba programado para el 21, y mi hijo menor nació el 23 de marzo, día del combate de Calama, la acción que anexa Calama a Chile. Me parece que Yo estamos con las preguntas. saludo desde Calama. Hola, hola. Me parece que estamos. En TikTok sí. Ya como estamos en YouTube. Nos dice, doctor Lorca, entendible, estimado, era solo una pregunta, pero por mi parte de chileno, no de historiador. ¿De qué cosa? Fue quien hizo la pregunta que hubiéramos hecho de si Ah, viajáramos en no. el tiempo. Y mi mamá de 78 años les manda saludos y dice que buen pedazo de historia hay en ese museo, de seguro la llevaré. Pero estupendo, doctor Lorca. Pedro Godoy dice, se llevará una grata visita a tu madre. Eso. Un saludo a Kelly, saludos a Katy y don Marcelo. El año pasado fui al museo con mi mamá. Mira, esperamos ir este año nuevamente. Ya, pues ahí nos escribe y nos cuenta nomás cuándo quiere venir. Y Pedro dice, nunca son iguales las visitas. Y eso es verdad. Eso es cierto. Siempre tenemos alguna novedad. Mira, llegó Jorge Ibarra. Hola, Hola, Jorge. Jorge. Eh, Buenas noches, don Jorge, Katy y todos los patriotas del chat. Saludos. Dice quién. Jorge Ibarra. Ah, Jorge, perfecto. Y Pedro responde. No, Pedro estaba haciendo un comentario y dice, gran cantidad de mujeres de sociedad pusieron sus fortunas para ayudar a los chilenos. Imagínense cuántas miles de mujeres ayudaron de miles de formas, incluso reemplazando hombres en el campo y en la ciudad. George Excursión, saludos desde Calama, nos dice George. Saludos también desde acá de Así que, Santiago. Sí, es verdad, hay una gran movilización de mujeres, a pesar de que, bueno, una cosa importante. Hace pocos días atrás, aunque para nosotros la mujer se celebra todos los días, están haciendo arreglo en el edificio. sí, así que hay ruido, ¿eh? Desde Villarrica, Andrés dice, oh, qué sorpresa, buenas Hola, hola. tardes. Bueno, y yo creo que podríamos retomar el tema, más que nada sobre el tema de las mujeres en este capítulo. ¿Ya? Me gustó más la idea, porque ya la semana pasada hablamos algo de Cala, o sea, de los bolivianos, de su situación, aunque tengo algunos documentos que me gustaría leer en algún momento, pero creo que vamos a tomar lo de la mujer. Porque, ¿por qué nos llama tanto la atención, por ejemplo, la hermana de Benjamín Vicuña Maquena? Porque fue una mujer que lo dio todo. O sea, literalmente trabajó hasta que murió de cansancio. Sí. Y luchó. Lo que pasa es que cuando empieza la guerra existía la Sociedad Protectora, que era presidida por Benjamín Vicuña Maquena. Lamentamos el ruido, chiquillos, no hay mucho que hacer. A ver, cerramos la puerta, a ver si ayuda en algo. A ver, denme un segundo.
Hay que ir con la de allá, pero bueno. La protectora de la infancia, o sea, protectora de la infancia, que Puente Alto, protectora de la infancia, pero la protectora sigue un poco esa línea en el futuro. Bueno, la protectora ya existía y comienza a ayudar inmediatamente a las huérfanas y viudas, pero era, podríamos decir que era como de una ayuda más, ¿cómo es la palabra? Inmediata, ya con cosas así como del día a día. En cambio, la protectora pensaba a largo plazo, entonces les daba un techo donde vivir, les conseguía trabajo o le cuidaba a los niños para que las mujeres pudieran salir a trabajar. Entonces, en todas las sociedades, cada una tenía su propia Personalidad, por eso. personalidad. Y labores. Esto, por ejemplo, de cuidar a los niños para que la mujer fuera a trabajar, es totalmente innovador en la época. Es muy, muy adelantado para la época. Y casi nada se habla de ella. Nosotros hemos rescatado esas labores, ese legado que ellas hicieron. Imagínense que por cerca de 3 años ampararon con hogares a más de 9.000 mujeres con sus hijos. Así es. También abogaban por el tema de los enfermos, por tratar de colocarlos. Paralelo a esto, también tenemos la otra noticia que estamos seguros por la información que hemos compartido con ustedes, por nuestras investigaciones. Nosotros consultamos la otra vez el tema de los famosos ascensores de Valparaíso. ¿Cuándo nacen? Y lo que se estipula en general, que no hay una idea de origen, se desconocía, y que partían como del año 83, pero nadie sabía por qué, ni cómo, ni cuándo. Y también eso fue descubierto acá en el museo. ¿Y de qué se trataba, Katy? ¿Cómo es que nace esta idea? Los heridos se transportaban del norte a las distintas ciudades y pueblos. Una de esas era Valparaíso, que tenía hartos hospitales que ya existían previo a la guerra, y los hospitales de sangre. Bueno, los que conocemos Valparaíso o han visto reportajes saben que hay muchos cerros, entonces muchos de los heridos iban a parar a los hospitales que estaban en los cerros o tenían que ir a sus casas que estaban en los cerros. Entonces fue una situación muy dura para ellos y y el sufrimiento también de llevarlos desde el plano a los cerros. Entonces, Federico Varela, que era un gran filántropo, empresario y todo, que ayudó mucho a Valparaíso también. Era un minero. Durante la Guerra del Pacífico ya encontramos noticias de él en el diario hacia 1879, 1880, pidiendo a los ingenieros e inventores pensar en algún sistema para trasladar de forma fácil a los heridos de la guerra hacia los cerros de Valparaíso. Imagínense que muchas de las heridas que se cuentan en la guerra son en las piernas, cabeza, brazos, pecho. La gran mayoría, piernas. Inclusive tenemos unos registros de soldados que eran atravesados por balas por sus 2 piernas. Claro. Entonces, imagínense esa gente caminando, cómo lo iban a hacer, o cómo lo llevaban en camilla, era muy complejo. Y ahí sale este tema que estábamos comentando recién, que se establecen los ascensores. De hecho, esto, bueno, una solución fue, como les digo, a largo plazo, no fue inmediato, pero sí se pensaron porque él después fue intendente en un momento de Valparaíso. Estoy buscando a ver si encuentro las láminas, pero y cuando el intendente, si ustedes buscan historia de ascensores de Valparaíso, se habla que recién en 1883 se inaugura el primero. Pero en 1883 todavía estamos en guerra. La guerra terminó en el 84. Exacto. Por lo tanto, alcanzaron a usarse por los heridos de guerra. ¿Cómo hacer la idea? Nadie sabe, nadie lo pone porque olvidaron el origen, claro, la génesis de esta situación. Decían, no, que era una forma más fácil de subir y claro, todo, pero ¿cómo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué nació esto? Y esa es la Guerra del Pacífico y es Federico Varela que deberían ponerle una tremenda escultura en Valparaíso en homenaje a esta tremenda idea. Aquí encontramos la cápsula, que ustedes siempre las pueden ver después en la sección de comunidad en YouTube. ¿Podrían leérsela para que...? Los soldados heridos que eran enviados a los hospitales en los cerros de Valparaíso necesitaban una forma práctica de subir. Y estas son las noticias que él publicaba en el diario. Comité Sanitario. A los constructores. En el Hospital de Caridad se necesitan con urgencia aparatos o tornos ascensores para subir en sus camillas del plan a la planicie del cerro a los heridos que deben curarse en el nuevo departamento en construcción.
Un aparato más pequeño servirá para levantar la comida y útiles del servicio. Los constructores pueden presentar diseños y presupuestos hasta el domingo al que suscribe, quien dará todas las explicaciones del caso. Eso era en noviembre-diciembre de 1879 en el Mercurio de Valparaíso. Entonces, don Federico Varela, que fue intendente de Valparaíso entre 1881 y 1884, bajo su gestión se inaugura el primer ascensor de la ciudad. Está claro que fue respuesta a lo que él hizo. Ahora, ¿por qué esto está desconocido en el presente? ¿Qué ocurrió con la historia? ¿Qué ocurrió con este caballero? Que nosotros lo conocimos gracias a un periódico estudiantil que le hace una biografía en 1881 y donde agradecen a él, también a Edwards y otros más, que los hayan apoyado en la creación y sostenimiento del periódico universitario, que es un libro de este tamaño. Amigos, hay periódicos que son pequeñitos, ¿ya? Comentábamos nosotros que el de la Atacama era de este tamaño y se publicaba casi diariamente. Y el universitario era el tamaño de un cuaderno chico de cuando estaba en el colegio, imagínense. Y esta información es de oro. Esa es parte del valor que tiene nuestro museo de investigación. Así es. ¿Qué tenemos en YouTube? Nos saluda Leo. Hola Leo, buenas noches, estimados Katy y Marcelo, gracias por este nuevo capítulo. Y Abel nos dice, Abel Barros, nacieron como solución al traslado y movilidad de los enfermos y heridos de la guerra. Así es. Así es. Saludos de Artesanía en Piedra Rayén. ¿Cómo están? Saludos desde San Ignacio, Ñuble. Qué bonito, tenemos amigos del norte, del sur, del centro. Bueno, y siguiendo, por ejemplo, con esto con las chilenas, nosotros subimos varias cápsulas en nuestras historias. Bueno, de cápsulas que ya teníamos, las rescatamos. Por ejemplo, tenemos una que dice Regimiento Curicó y la alegría de una madre. Muchos hogares se han cubierto de luto por la guerra. En cambio, ¿cuántas madres han tenido que experimentar las más dulces emociones de su vida? Doña Ana María Guzmán de García es una de ellas. Tiene 4 hijos en el regimiento Curicó y a ninguno de ellos les ha sucedido nada. No han recibido ni un rajuño y escriben desde Lima alegres, orgullosos como debe sentirse todo aquel que ve circundada su frente por los rayos de la gloria. Qué alegría en el hogar cuando llegan las cartas portadoras de las buenas nuevas. Los amigos acuden de todas partes a felicitarla y la digna madre llora lágrimas de la más pura y luminosa felicidad. Que el correo siga siempre trayendo a la digna patriota tan dulces y gratas noticias de los seres más queridos de su alma. El Nuevo Ferrocarril, 17 de febrero de 1881. Bueno, eso es cuando llegaba el correo, porque tenemos otro problema, también, porque el correo se perdía constantemente, y era básicamente ¿por qué? Bueno, nosotros teníamos este tema de que se perdía el correo, que era por varias razones. Nosotros teníamos la teoría de que se perdían, de repente hay gente que sacaba las cartas y todo, pero encontramos una noticia muy curiosa en el Nuevo Ferrocarril. Que es una de las causas. Es una de las causas. La otra es porque... Claro, la gente a veces mandaba dinero y se perdían las cartas, pero era porque la gente no ponía bien los remitentes. Por ejemplo, decía entregar a... Por ejemplo, aquí a los amigos que tenemos. A Lucho Marín, no, a Lucho Marín. Ya, del regimiento Curicó. O sea, podría estar en cualquier parte en ese momento. Claro. O la señora que vive en Ñuble, pero en la plaza, doblando a la derecha, la segunda cuadra. Claro. Era imposible que los carteros pudieran entregar las noticias. Sí. Las cartas, perdón. Entonces fue... Por ejemplo, aquí tenemos la crisis de la correspondencia. Por ejemplo, Juan de la Cruz Castor, Pampa Vieja, carta muy urgente. A ver, le ponían señora Doña María, calle de San Jiménez. Bueno, la verdad, una pura María en la calle de San Jiménez.
¿Qué número? ¿Cuántas cuadras? ¿Cuántas Marías? A ver. Señor Juan Martínez, para que se la pase a Mercedes Navarro, de militar, urgente. Jamás iban a llegar a esas cartas. Y esto se publicó en la prensa de época. ¿Eh? Eso es lo mejor de todo porque están alegando que es una problemática. Señor don Daniel González Plaza, de Abasto, carnicería, para que haga el favor de entregarla a Agustín Acevedo, correspondencia militar. Entonces el cartero decía, bueno, ¿y qué hago con esto? Claro. Entonces pasaron muchas situaciones así, a ver. Juan González Soldado, así sea, soldado de la Compañía del Regimiento del Norte en campaña, o sea... Del Regimiento del Norte en campaña. Juan González, Hay 3 divisiones mínimo, 3 divisiones. Además está el Ejército de Reserva del Norte. Claro, pobre Juan Y González. más encima, Juan González. Claro, entonces a ese Juan González no le llegó lamentablemente la carta. Por ejemplo, señor José Sepúlveda, militar que se fue de Chillán, pero ahora está en otro regimiento, en sus manos. Así No. que, bueno, ese fue uno de los problemas de la correspondencia. Bueno, para las mujeres, especialmente las madres, las hermanas, las esposas, hijas también, la correspondencia era vital para poder estar en contacto. También para nuestros héroes, por supuesto. Claro. Los soldados generalmente reclamaban, y eso lo hemos visto todo, hasta en Arturo Prat, que no se les escribía con regularidad y ellos querían esa comunicación. Claro, hay un tema moral, hay un tema que tiene que ver con el ánimo y sentían esa ausencia, lo reclaman muchos, tanto soldados como oficiales. Así es. Y ahí es donde esta importante vía de comunicación nos va demostrando la importancia que tenía. Lamentablemente, como digo, se perdían muchas cartas en el camino por razones como las que comentábamos. Y también gracias a este tipo de correspondencia y lo que también se mandaba en los diarios, porque muchas de estas cartas se publicaban, nos vamos enterando de muchos detalles sabrosos de la guerra, detalles que son importantes, que nos van nutriendo respecto del diario vivir de los veteranos o de los soldados, porque los veteranos ya son soldados con experiencia. Y uno de ellos es, por ejemplo, cuando se hablaba de los ataúdes a los héroes de Iquique. ¿Qué se decía? ¿Qué es lo que se conocía? ¿Quién hizo el ataúd? Bueno, siempre se hablaba de que fue contratado un ciudadano portugués. Pedro Pablo Figueroa, así lo deja registrado en sus investigaciones, pero él no tomó contacto cabal con los testigos realmente más directos, porque descubrimos justamente por la prensa que la que mandaba el buque en el tema de la fabricación de estos elementos que se les solicitaron para sepultar a Prat y a Serrano, claro, era, tarararán, redoble de tambores. Este portugués se supone que se llama Francisco Moya de Pimentel. Sí. Y en el diario dice, de una carta que don Andrés Laiseca, capitán que pertenece al cuerpo de ingenieros, escribe desde Iquique a su esposa, tomo los siguientes partes. En nuestra casa de la calle San Martín vive María Morales de Noya, que venía siendo de Moya, ¿ya? Del mismo portugués. Esta patriota chilena fue la que ayudada de su esposo y un carpintero, construyó los ataúdes para nuestros dos grandes héroes de la Esmeralda, Prat y Serrano. El español, señor Llanos, dio a María 10 pesos para la construcción de las urnas y demás gastos que demandaron la sepultación de los inmortales marinos. A las 2:30 del memorable 21 de mayo, María y sus compañeros de trabajo habían ya terminado su hermosa tarea. Ahí tenemos otra heroína, que esto es importante. ¿Se acuerdan en un capítulo anterior cuando hablábamos que varias chilenas en Lima fueron sacadas de las casas de sus maridos que eran ingleses, franceses, italianos, alemanes? Fueron desnudadas y lapidadas públicamente. Los maridos pusieron reclamos ante la Convención de Ginebra
reclamos diplomáticos directos contra el Perú, porque sus mujeres tomaban la nacionalidad de ellos. Y lo mismo pasa acá, y eso explica que una chilena esté en Iquique, que era peruano. Miren qué detalle más importante. Así es. Bueno, fuimos rescatando varias de esta historia. En esta época lo que hablábamos, o sea, las mujeres eran damas de sociedad que ayudaron juntando fondos para construir iglesias, para ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los soldados de todas las maneras posibles. Estaban las otras mujeres que ayudaban llevando hilas, cosiendo uniformes, ayudando de todas las maneras posibles. Acompañando a los heridos, leyéndoles los periódicos o revistas, porque ¿qué no había en esa época? Radio, televisión y celulares. Claro. ¿Se imaginan ustedes estar 6 meses, 3 meses, 2 semanas postrado en una cama sin poder moverse y sin poder hacer nada? Entonces también se crea un ejército de verdaderos ángeles, donde estas mujeres iban con sus hijas, perdón, a leerles, a entretener, a acompañar a los soldados. Así es. Entonces, bueno, ¿y qué profesiones nacen también? Estaban los cocheros, pero como estaban la mayoría en la guerra, ¿qué pasa? Que aparecen las cocheras y las cobradoras o conductoras, que eran las que estaban en la parte de atrás de los troles y cobraban por los tranvías. Así que ahí tenemos otra nueva profesión, las cocheras durante la Guerra del Pacífico. Recordemos que son tranvías o troles de sangre. De sangre, que claro. han tirado por caballos. Datos sabrosos de eso. Vamos a hablar de Andrés Elgueta, que nos está saludando. Hola, hola. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos parar un taxi o algo no está tan acostumbrado ahora, pero resulta que leyendo los diarios de época era lo mismo. De hecho, los carros de sangre eran tan peligrosos como las micros de ahora. Iban llenas, habían pleito adentro, había gente cantando y pidiendo dinero. De repente partían y la gente se caía, se pegaba en la cabeza y quedaba con contusiones graves o moría. Por lo tanto, había muchas denuncias a los carros por lo mismo. Estoy hablando en general. Algo muy similar que nosotros lo hemos vivido, especialmente los que conocimos las micros amarillas. Claro. Inclusive las de hoy día. Que las micros parten con la gente colgando y ¿qué ocurre? Accidentes. Ya sabemos de varios donde... Así es. Bueno. Y también, ¿cómo se hacían parar los caballos? Lo mismo, con esta seña, estirando el brazo, el caballo sabía y paraba donde se solicitaba. Así que también se ocupaba la misma técnica que ahora para hacer parar un carro. Mira, un saludo desde un amigo peruano, dice, soy del pueblo llamado Lurín, en Lima, y en mi niñez conocí un lugar que fue Calabozo los Chilenos. Mira qué interesante. Gracias por el dato. Así que esos son los datos que uno va descubriendo. ¿Qué más habían? Habían, por ejemplo, la misma Dolores Vicuña Morandé, en estos lugares que arrendaba para las mujeres, tenía a porteras, así los nombran, porteras, tenían guardias, que eran las mismas mujeres haciendo la guardia de las mujeres, guardianas. Entonces, guardianas que estaban en los hospitales, en la casa, por ejemplo, de la Casa Dorate también habían guardianas. También las mujeres. Saludos a Diego Soler. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, hola. También recordemos que la participación de las monjas, no solamente como las verdaderas enfermeras, porque aquí también creo que es necesario volver a hacer la aclaración de siempre, especialmente después de unas publicaciones que hemos visto. Yo creo que es el momento de aclarar. Salió una publicación hace poco, salió en 2 museos. Uh-huh. El Museo del Carmen y el Museo de Historia Natural. Muy malas publicaciones, la verdad, lamentablemente, porque... Con todo el cariño, ojo, con todo el cariño que le tenemos a estos 2 museos. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo que una persona particular haga una publicación a que la haga con el respaldo de un museo. Entonces ahí tienen que estar los datos, tienen que estar... Datos duros, ciertos. Datos duros. Que es lo que yo le comenté con mucho cariño, le mandé una carta al director, que todavía no nos responde, donde le recomendábamos que si van a sus antropólogos, la gente que ellos tienen,
hacer una publicación de algo que es materia específica de otro museo y que ellos no manejan bien por razones lógicas, un Museo Nacional de Historia Natural. Entonces, ¿ellos de qué se encargan? De los dinosaurios, de la naturaleza, han hecho exposiciones egipcias y cosas por el estilo, pero su especialidad no es la guerra del Pacífico, la nuestra sí. Es apoyarse. Y lo otro, por lo menos ver la línea editorial de lo que está al día. Yo no voy a hablar, por ejemplo, de Tutankamón, si no lo conozco, o si bien yo, que me gusta la arqueología, la catiza, especialmente el tema egipcio, lo manejo bastante bien, no me voy a atrever a hacer una publicación donde yo veo que hay errores y tengo que actualizarme, me tengo que actualizar con History Channel, me tengo que actualizar con National Geographic y tengo que hacer un lote de investigación y por último la consultaré a ellos. O sobre, no sé, por los últimos dinosaurios chilenos que se han encontrado. Entonces, si voy a hacer una publicación y que lo podríamos hacer porque tenemos prácticamente el padre de la arqueología chilena, es un veterano de la Guerra del Pacífico, es un médico llamado Oyarzún. Aureliano Oyarzún, que también tenía otro hermano en la guerra. Claro, un primo. Y los dos médicos, y los dos dando también dos aportes a Chile. Francisco Oyarzún. Ya, Aureliano andaba con Felipe, andaban recorriendo las cordilleras, andaban recorriendo los bosques, andaban descubriendo animalitos, haciendo un detalle de un registro de todos los animales de Chile, ¿verdad? En esa época, siglo XIX. Si bien yo lo conozco, y voy a hacer una publicación de él, voy a tratar de ser lo más serio posible. Y lamentablemente en estas dos publicaciones se mezclan muchas cosas y lamentablemente se da siempre pie a un mito, a un error muy serio de que las cantineras eran enfermeras y nunca lo fueron. Y no solo enfermeras, les ponen cocineras, lavanderas, o sea, eran como las nanas y lo último, de la guerra. Y no es así. Eran las que anotaban ahí como secretaria de intendencia. Ahora están poniendo que era intendencia, entonces. Por favor. No, la verdad es que las cantineras eran las soldados, la mujer soldado, y las monjas hospitalarias son las que asistían a los médicos en la guerra, ¿ya? Y apoyaban a la ambulancia y todo, porque era el mismo trabajo que realizaban en los hospitales en las ciudades. ¿Desde qué año más o menos, Katica, en Chile? Bueno, empiezan a llegar las primeras órdenes hacia 1850, todas extranjeras, y la primera orden chilena es en 1866 en San Felipe, la Orden Hospitalaria de San José, que es una orden que va a la guerra también, a la Guerra del Pacífico. David, te estamos hablando de Aureliano. Bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, las cantineras, las monjas, las camaradas son las que acompañaban. Que así, para mantenerse, realizaban labores de costura, cocinería, claro, y aseo. Pero siempre como un extra a lo que entregaba el ejército. Era para poder ganarse un sustento. Un sustento. Ellas no eran parte del ejército como sí lo eran las cantineras, que estaban agregadas a la revista comisario. Yeah. Entonces se les pasaba asistencia, se les tomaba la antigüedad, se notaban las acciones que participaron y posteriormente recibieron medalla y por supuesto la mayoría pensión. Yeah. Las que no recibieron pensión las pidieron, como el caso de la Irene Morales y Dolores Rodríguez. Entonces, ¿qué otras profesiones tenemos en esta época también? Cuando decían que las mujeres no trabajaban. Ya tenemos varias, tenemos las calcetineras, que también eran famosas, que eran las que arreglaban media y todo esto. Tenemos a las mujeres artistas, pintoras, muchas escultoras de esa época. Entre las pintoras rescatamos a Albina Holguín, por ejemplo. Comenta un poquito esa anécdota que nosotros conversamos con estas instituciones especializadas. Conversamos, bueno, cuando la descubrimos, había muy pocas obras sobre ella, las fuimos recopilando, hicimos una mini biografía que la subimos en las redes sociales. Preguntamos a artistas chilenos, a pintores chilenos, pintura chilena, que son páginas especializadas, no la conocían, en el Palacio de la Alhambra de la Sociedad de Bellas Artes tampoco la conocían. Y ahora mandamos los antecedentes y ahora ustedes si la buscan, está
en el registro del Bellas Artes, está en el registro de pintura chilena, está en el registro de artistas chilenos, artistas visuales chilenos, y ya la conocen en el Palacio de la Alhambra, así que estamos muy contentos. Ahora, lo único triste es que ninguna de estas fuentes nos nombran. Pero Palacio de la Alhambra no, ahí estamos haciendo buenas migas. Claro. A ver si podemos hacer una exposición de mujeres de época, porque había muchas pintoras, como le decíamos, muchas artistas. Están también las fotógrafas. Una de la época de la guerra es Carolina Barrera de Poirier. Y habían otras también mujeres de época. No le hemos podido encontrar mucho de su fotografía. A Carolina le pudimos encontrar más. Por eso subimos su biografía, pero estamos en busca de... Estaban las mujeres músicas, que podían ser, no solo eran intérpretes, sino que eran compositoras, y muchas mujeres fueron patriotas y compusieron partituras y marchas para los héroes de la guerra. Sí, polcas para piano, valses, muy interesante, además de muy buena calidad la música. Así es, tenemos también boticarias, tenemos dueñas de farmacéuticas, directoras de periódicos, trabajadoras de farmacéuticas, muchas directoras de colegio, muchas profesoras, había muchas profesoras, y también estamos trabajando en el tema de que las primeras médicos chilenas, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, saquen la cuenta ustedes, ellas eran unas jóvenes de unos 13, 14, 15 años en el periodo de la Guerra del Pacífico. Lo más seguro es que estuvieron vinculadas a los hospitales de sangre, y ese fue el puntapié para que pudieran estudiar medicina. Oye, un detalle que ahí nos está comentando nuestro amigo Abel, que hay otra atribución que se le agregó recién en las cantineras, ¿Ya? que eran las ángeles de la muerte. Ahora están diciendo que ellas daban la extrema unción. Esa labor, amigos míos, nunca la cumplieron ellas. ¿Y los capellanes? No hay un solo registro sobre eso. Ya nosotros pediríamos que esta gente que está inventando cuestiones fueran más serias, como también esta tontera que dijeron, con todo respeto a los amigos que nos están acompañando, es una tontera decir que se sacaban el uniforme para entrar a pelear. Si un soldado se saca el uniforme y se pone de civil y está luchando, puede ser tomado por espía en el siglo XIX y ahora, y lo van a fusilar. También un blanco fácil en sí mismo, o sea, no puede, no te camufla. ¿Cómo lo hace? Las cantineras, además, al ser soldados, tienen que llevar un uniforme. Yo nunca había escuchado una burrada como esa. Disculpen lo poco académico, pero jamás había escuchado una tontera como esa. Que ya decir que son enfermeras, casi médicos, ya es algo que absurdo. Pero además decir que eran las ángeles de la muerte, que le daban la extrema unción a los soldados, ya eso es garrafal, ya es cae casi lo psicopático para darles atribuciones que no tenían. Es como que no fuera suficiente que fueran soldados. Ya el hecho de ser soldados son heroicas, son valientes, trascienden en el tiempo. Son mujeres que arriesgaron sus vidas a los campos de batalla con uniforme puesto, ya sea con falda o con polleras, como la famosa canción de la Carmen Biche, donde ella fue reconocida por escrito. Nosotros leímos parte oficial, donde a ella se le reconoce por su valor en el combate de Los Ángeles. Entonces, quitarle esa calidad de soldado realmente es penoso. Claro. ¿Qué otro oficio se nos está escapando? Al amigo David le vamos a invitar a que vea todos nuestros live anteriores para que no repita tonteras. Todo lo que se trabajó fue inventariado, porque está la Convención de Ginebra detrás de esto. Están todos los ministros internacionales residentes de Lima detrás de las compensaciones de gastos de guerra que fueron visadas por la Convención Internacional de Ginebra. Si ustedes no saben, tienen que ver nuestros capítulos, y también nosotros hemos dado la fuente, porque a diferencia de algunos que andan rodando por ahí, que andan dando charlitas en otros países y todo el tema, nosotros tenemos las fuentes y las compartimos, decimos dónde están, dónde las pueden encontrar, y especialmente fuentes peruanas, ¿ya? Entonces, cuando demos una opinión o un comentario como este sin tener idea, aprendamos un poquito, ¿ok? Y para eso, ven nuestros capítulos anteriores, nuestro live, en nuestro YouTube.
Bueno, esas son algunas profesiones, chiquillos. Había muchos colegios, muchas profesoras. David no estaba ahí, Eh, pero tenemos los registros históricos. ¿Ya? Esos registros históricos se publicaron en diarios internacionales. Entonces yo no necesito estar ahí. Nadie estuvo, por ejemplo, no sé, pues cuando Napoleón fue vencido, de los que estamos ahora, pero se sabe si se estudia Napoleón. En la Primera Guerra Mundial tampoco estuvimos, pero se sabe cuándo se firmó y de qué manera se le ganó a los alemanes y en general. Entonces ese argumento es muy infantil. Y también hay que venir al museo, como dice, siempre aprendiendo, efectivamente. sí. La otra profesión que me faltaba, empresarias, muchas empresarias, no solamente Isidora Goyenechea, sino que también hay muchas empresarias en la misma época de la guerra, muchas dueñas de baños medicinales, baños tipo como baños Polina que hay ahora también, de ese tipo, baños termales, y ellas firman como la empresaria. ¿Ya? Así que tenemos muchas profesiones. Estamos hablando solo de las que se conocían algunas acá en Chile. La directora de colegio. Pero en el extranjero también tenían varias profesiones que hemos ido descubriendo. Las directoras de colegio y dueñas de colegio, especialmente claro, muchas directoras de colegio, educadoras, muchas poetisas también que publican en el diario, en el Nuevo Ferrocarril les publican bastante sus poesías. Entonces, bueno, las fundadoras de sus propios diarios, como fue, por ejemplo, Rosario Orrego. Entonces hay mucho, ¿ya? Hay bastante trabajo de la mujer en el siglo XIX, en la época de la guerra. Las calcetineras. De distintas maneras. También descubrimos hace poco, era tanta la necesidad de calcetines, porque te pasan la bota, pero era una bota muy rudimentaria, generalmente de cuero descarnado. Las que nosotros conocemos, la gran mayoría no eran forradas por dentro, entonces era una bota áspera, muy incómoda. El calcetín se volvía necesario. Y no había una gran producción de calcetines en esa época, y aquí se necesita y se crea los oficios de calcetinera. Aquí se crean las sociedades de talleres, así se llama, la sociedad de taller, donde estuvieron empleados cerca de 15.000 chilenos, entre mujeres y hombres, para producir todo lo que nuestros soldados necesitaban en la guerra. Y fue una cosa que durante años, 15.000 personas producían día y noche, calamorro, morrales, mochilas, calcetines, camisas, etcétera, etcétera. Municiones. Porque si bien al principio se compró en el extranjero, luego fue más barato replicarlas acá. Exacto. Y se hacían de muy buena calidad. Las hebillas, todo eso también se hacía acá. Hay unos documentos muy buenos en el Nuevo Ferrocarril que estamos rescatando sobre eso. Saludos desde Arica, dice Museo Vivo desde hace 4.000 años. Juan José García. Saludos. Mira qué bonito. Así que... ¿Cuál era el calamorro? La bota de los chilenos. De cuero descarnado, media caña, con unos orejas en los costados para poder calzar bien la bota. Ahí se busca una imagen en internet, va a encontrar que son como una especie de gotas café. De color amarilla. ¿Algún comentario en YouTube? Porque aquí veo a medias. Yo creo que vamos a ir terminando, amigos. Nosotros deberíamos hacer el live cortito porque mañana tengo que estar a las 8:30 en Curacaví. Y parece que levantarse desde las 5 de la mañana. Saludos, dice buen live desde Concepción, Matías. Gracias, Matías. A ver, ¿qué nos dice? A ver. Por ejemplo, nos consultan acá Abel Barros. ¿Las monjas eran las únicas con conocimiento médico para trabajar junto a cirujanos y médicos? Sí. Porque antes de ir a la guerra, las monjas para trabajar en un hospital tenían que estar al día con anatomía, biología y todo esto. Entonces ellas se suscribían a las revistas internacionales, por ejemplo... Médicas internacionales. ¿Cómo se llama? América Científica. Habían revistas famosas en esa época. Ellas estaban suscritas.
Y cuando trabajaban en los hospitales, por ejemplo, si un hospital trabajaba mal, ¿a quién contrataban? A las monjas. Y las monjas se encargaban desde poner a la monja superiora como directora hasta la que era portera. Y eso implicaba que muchas de esas monjas eran arsenaleras, apoyaban a los médicos en las cirugías y además tenían que saber de química y farmacia, porque eran los que hacían los preparados médicos también de los hospitales y los que daban los remedios. Y anatomía, porque ayudaban a los médicos en las operaciones. Entonces, son las únicas que estudiaron medicina. Sí. No hay ni una otra chilena para la época de la Guerra del Pacífico que haya estudiado medicina. Las monjas son las únicas preparadas y ellas originalmente eran todas extranjeras, las que llegaban a Chile de más o menos en la década de 1850 en adelante, y establecen su forma de trabajar en los hospitales, como decía Katy, administrando cuando se les llamaba, y lo hicieron de hecho en la Guerra del Pacífico. Ya prácticamente administraron todos los hospitales de campaña, todos los hospitales de sangre, ¿ya? Rivalizando inclusive con los hospitales católicos propiamente tal. Los hospitales de sangre eran instalados, por ejemplo, el último descubrimiento que logramos formalizar, en el mismo Museo Nacional de Historia Natural. ¿Y qué monja estuvieron ahí a cargo, Katy? Las de la Providencia. Y está aprobado y tenemos los decretos que nos hizo llegar el propio director del Museo Nacional de Historia Natural, 3 decretos de la instalación en una sección determinada del edificio donde funcionaba el Museo Nacional, y además, y era muy grande, y además su prórroga al año 80 y 81. Son 3 decretos que estaban perdidos en el tiempo, que gracias a nuestra gestión se buscaron y se encontraron. Y la gentileza del director se lo agradecemos al Museo Nacional de Historia Natural, quien nos los compartió, quien además es descendiente de un médico, Guillermo Castro, de la Guerra del Pacífico, y él estaba muy consciente de ser su descendiente. Entonces es muy importante este tipo de conocimiento, con lo que echamos abajo la porfía que tiene el Ejército de Chile respecto a que las cantineras eran enfermeras, y nunca lo fueron. Y mira lo que dice Pedro, y tampoco las monjas, por ser monjas, podían entregar la extremaunción, era tarea de los capellanes, y por eso habían capellanes en la guerra. Exacto. Y en último caso, la monja por último está preparada y podrá estar autorizada, me imagino, en extremaunción, en caso que el tipo se esté muriendo, darle la bendición. Pero una cantinera jamás hizo eso. Yo en ninguno de los registros históricos, memorias de soldados, memorias de oficiales, partes oficiales, en general, servicio médico, relatos de los propios curas como Machán Pereira, entre otros, había escuchado jamás que la cantinera fuera ángel de la muerte, que además el ángel de la muerte está mal aplicado, porque el ángel de la muerte son las enfermeras que asesinan pacientes. Entonces está muy mal ocupado ese término. Sí. Y por último, monjas piadosas, no sé. Y lo otro que fueran secretarias de intendencia, labor exclusivamente de hombres, según la ordenanza general del Ejército y Armada, y otras cosas que generalmente se dicen de las cantineras. La cantinera era mujer soldado, ese es su rol principal, y combatieron fusil en mano, ayudaban dando agua, pero su principal misión era estar al lado de los soldados y participar en combate. Eso está más que probado, por algo que ganaron sus medallas. Y es cosa que vean las revistas de comisarios y los listados que se han publicado, donde muchas de ellas, como el caso de Filomena Valenzuela, inclusive obtiene el grado de subteniente de ejército, la primera mujer oficial comando activo en la historia de Chile. Y no se le hubiera dado ese mando activo si ella no hubiera peleado en combate. Está claro. Yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya son las 10 y tanto de la noche. Dijimos que iba a ser un live corto, pero la Katy habla mucho, po. Todos saben. No, está muy buena la ronda de preguntas que nos han hecho. Y ahí están opinando de nuevo, parece, Katy. Sí, estaba opinando, Abel decía, claro, por eso entonces las fotos antiguas se ven a las monjas de repente en un pabellón, de repente en cirugía, o de repente como en otras labores, claro, porque
A ellas las colocaban y estaban en todas las labores. No así las cantineras. ¿Cuál es la misión de la cantinera? Y como están muchos puestos oficiales, mujer soldado. Así es. Así Siempre que, aprendiendo, dice, gracias por enseñar. bueno, esperamos que les dé una perspectiva más amplia. En este caso, por ejemplo, estábamos hablando, hicimos un paso por mujeres chilenas, y para que vean también que lo que ellas hacían, en lo que trabajaban y todo, es más amplio de lo que nos dicen en general, los Exacto. libros y todo Y eso. vital, además, muy importante. Y acá nos está saludando Claudia Cardosa. Hola, Hola, Claudia. queridos amigos. Andrés Elgueta, muchas gracias, La bendiciones. misma, por ejemplo, Gabriela Mistral, que este año se va a celebrar Oye, lo del premio Nobel y todo eso. Gabriela Mistral la ponen en distintos ámbitos, pero siempre se olvidan de uno, y Gabriela Mistral era muy patriota e hizo muchos poemas en honor a los veteranos del 79, en honor a la historia de Chile. Entonces vale la pena rescatar esa parte también de Gabriela Mistral. Nosotros visitamos el Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Bueno, hicimos un recorrido por todo ese sector, y vamos a hacer, varios museos. Y vamos a hacer, yo creo, una crítica constructiva a ese museo. No está el espíritu de la Gabriela ahí. Dejan afuera muchos de sus poemas famosos, con los que más ella se dio a conocer. No hay nada de eso. Y nada dedicado a su patriotismo, a su amor a Chile, a su amor a los soldados de la Guerra del Pacífico, a su reconocimiento por la labor que los veteranos 79 hicieron. Y hay muchos de ellas escritos sobre el tema. Homenajes a Arturo Prat. Por ejemplo, ella cuando va al lanzamiento del libro de Arturo Benavides Santos, en 1927, sale entrevistada en los periódicos de época, y lo que más dice que es un libro que debe ser reconocido, enseñado, distribuido en los colegios, que todos los chilenos deberían leerlo para que se mantenga vivo el legado de los veteranos del 79 y todo lo que hicieron por la patria. Está hablando del libro 6 años de vacaciones. Y eso no está en el Museo de la Gabriela Mistral allá en Vicuña. Yo la verdad encontré, es un lugar muy bonito, que tiene un concepto bastante simpático, con harto campos verdes, áreas verdes, con un museo muy bien construido, pero falta alma, falta encontrarse a la Gabriela ahí. Yo con los recursos que tiene ese museo pondría una persona que estuviera personificando a la Gabriela, recibiendo a la gente y dándole charlas, por ejemplo, o poniendo estas cosas que yo les comento, que si bien hay objetos de ella, pero los que hayan ido o vayan a conocerlo, se van a dar cuenta de lo que yo les digo. El libro se llama 6 años de vacaciones. 6 años de vacaciones de Arturo Benavides Santos, quien fue después 3 veces alcalde de Valparaíso, quien inauguró la remodelada Plaza de la Victoria en aquella época. Él escribió sus memorias, es un libro maravilloso, está en internet, lo pueden bajar de Memoria Chilena gratis. Es un muy buen libro. Y cortito, de 300 páginas, de un tamaño de una libreta de comunicaciones antigua. Y la que se nos había quedado en el tintero, que también la habíamos mencionado, pero se nos había ido, es Agustina Gutiérrez. Agustina Gutiérrez Salazar fue una pintora y dibujante que nació en 1851 en San Fernando, Chile, murió en 1886 y es considerada como la primera mujer que ingresó a la Academia de Pintura en Chile en 1866, cuando contaba con 15 años, alumna de Alejandro Sicarelli, y en 1869 fue nombrada profesora de dibujo por el Supremo Gobierno, siendo una de las iniciadoras de la disciplina como enseñanza oficial. Así que tenemos grandes mujeres del siglo XIX, grandes personajes durante el periodo de la Guerra del Pacífico, que es importante empezar a rescatar. Oye, y una cosa importante, acá tenemos en nuestra espalda a Domingo Toro Herrera. Estuvimos en La Serena y estuvimos en lo que era la Intendencia, donde se inaugura el Liceo de Niñas de La Serena en 1800. Se inaugura cuando él es intendente. 1800. O sea, él cuando es intendente en el 81 da el pie para crear este colegio. Crear este colegio. Y en el 84 como que se consolida.
Exacto. comienza a funcionar. Y hoy día está cerca de la nueva ubicación, cerca del Museo Arqueológico de La Serena, Sí. el que también visitamos. Y ahí tenemos una persona que se preocupó también por el legado de la mujer Y de para, hecho, para la educación Ujú. y cuya institución hasta el día de hoy existe, gracias Sí. a nuestro querido Domingo Domingo de de Toro Toro Herrera. Y otra cosa que nos dio un poco de pena en La Serena fue que todos los tramos del tren, bueno, las estaciones que aún están muy deterioradas, ojalá se pudieran rescatar, Las pocas que quedan. se pudieran hacer alguna campaña para recuperar, porque todavía están ahí, entonces da pena verlas morir de a poco. Y justamente cuando se idea la primera vez hacer esta línea que uniera todo lo que era La Serena con el Valle del Elqui, cuando se hizo como proyecto, cuando Domingo era intendente en 1881. Toda la Un línea proyecto férrea. que después se inicia en el 83, que después ya por inundación en el 88, algo se destruye, después empieza como en 1903, tiene como un auge, pero la idea de quién fue del intendente don Domingo de Toro Herrera, así que también tenemos un cariño y un afecto Sí. por esa línea férrea y por toda esa... y han hecho desaparecer todos los durmientes, todos los... Pero todavía quedan lugares que son las estaciones, algunas muy deterioradas, otras en buen estado, otras ocupadas por gente que está viviendo ahí, de todo. Pero ojalá que como proyecto de comuna, de ciudadanía, se pueda recuperar. Y sean museos, Sí. sean museos de sitio, porque eso le da un valor a nosotros cuando fuimos a Rivadavia, por ejemplo. Pensamos que era un tremendo pueblo, le ponen mucha publicidad, mucho todo, y fuimos, y porque su historia, y un caserón. Su historia era potente. Fue un punto muy estratégico entre el Valle del Elqui y Argentina. Entonces, recordemos que también Domingo es el que propone y concreta el tren trasandino. Y resulta que fuimos a Rivadavia y nos encontramos que existe la estación de tren, pero está siendo ocupada por una familia que construyeron a los lados, sellando una especie de plaza. Después nos encontramos las bodegas que están muy buenas, en muy buenas condiciones, pero completamente cerradas, y la aduana siendo ocupada por otra familia, son propiedades del fisco. No están abiertas a la comunidad, o sea, se están reutilizando, pero en forma particular. Esas deberían ser tomadas y ser transformadas en museos de sitio, potenciando la historia ferroviaria y de la localidad. Están perdiendo plata. Nosotros cuando fuimos, ¿qué ocurrió? Nos encontrábamos siempre cerrados. Nada que ver. Literalmente, nada que ver. Hay mucha historia en esas localidades, porque cuando uno ve, hay libros escritos sobre esas localidades que rescatan mucha historia. Hubo mucha gente importante, se hicieron acontecimientos súper importantes. En cada pueblo hubo un gran acontecimiento, entonces una forma de rescatarlos sería rescatar esos lugares que pudieran tener, no sé, Puede ser una ruta turística, su biblioteca, su museo, su ruta turística. Sería súper potente. En Ciclocápsula nos dice, bienvenido a todo esto, qué interesante eso de la personificación de la mismísima Gabriela Mistral, dándole la bienvenida, contando su historia. Sería maravilloso en el Museo de la Gabriela. Con su indistinta etapa, de repente un día una Gabriela más... Puede haber una Gabriela niña, puede una adolescente, una ya entrada en no sé, los años 20, después de adulta y después de anciana, al fallecer. O sea, todo eso puede ser juzgado, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para darle idea a otro museo, no? Ya, ¿tenemos algo más en YouTube antes de retirarnos? No, nos decía Abel Barros, que agradecía mucho la enseñanza, decía, impactante en un principio cuando te encuentras con la versión verdadera de la historia, derribar esos mitos que nos enseñan en la escuela es espectacular. Y nos ha costado mucho, ¿eh? Lo peor de todo es que muchos de estos mitos se mantienen en instituciones que debiesen luchar por la verdad histórica, como el Ejército y la Armada. Hacemos una invitación a los museos que son del Estado, como el Museo Histórico Nacional, el Museo de Antofagasta, que nos encontramos con sorpresa respecto a lo que están enseñando muy equivocadamente, y yo diría que en este caso un poquito malintencionadamente.
porque toman versiones peruanas más que chilenas y se la enseñan a la gente. Entonces, eso es para mi juicio es algo gravísimo. Pero no lo corrigen, a pesar de que yo llevo años alegando y tengo cartas que así lo demuestran. Llevé a Chile transparente estas circunstancias, y a pesar de que van cambiando los directores, siempre se queda ese discurso antichileno de que nosotros le quitamos a Antofagasta a los pueblos bolivianos y cosas por el estilo. El mejor ejemplo, los amigos que son de Antofagasta, vayan al Museo de Antofagasta. Lo primero que dicen que con gracia a los ingleses le quitamos Antofagasta a los bolivianos, cuando Antofagasta hemos demostrado que siempre fue chilena. Visto justo en el frente de los... Vivo justo enfrente de los cerros del Fuerte Este y Ciudadela, nos dice Mauricio. Bueno, lo que queda, lo que han dejado. Y ahí algo de ejemplo no alcanza a leer acá. A ver. En Instagram. F. Moreno, Mol. La gran mayoría de las estaciones hacia el norte de Santiago están en estado de abandono. La Calera era una gran estación de trenes y nudo de conexión entre Santiago y Valparaíso. Y La Serena, sí, pero nosotros estamos hablando, eso yo lo sé, y bien, buen aporte. Pero los que están en la cuarta región, los que están hacia más al norte, no existen el día de hoy. Yo visité desde Iquique, Pisagua, Dolores, entre otras, Tarapacá mismo, y no existe nada de los trenes. Es una vergüenza histórica como hoy día hicieron desaparecer absolutamente todo vestigio, hasta de las estaciones de telégrafo no queda nada. Da pena cómo han destruido el patrimonio histórico nacional. ¿Se imaginan ustedes que esas líneas férreas estuvieran hoy día operativas? ¿Cómo sería el turismo? Pero bueno, esa es otra historia para un próximo capítulo acá en el Museo de la Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera. Nos estamos encontrando, amigos, el próximo lunes. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Acuérdense de dar like, de compartir, de opinar. Y si quiere aportar, bueno, está nuestra cuenta corriente del museo, de la Fundación Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera. Si quieres hacerse socio, nos manda un correo y lo ingresamos a nuestros registros. Y puede ser socio también para venir a participar en las actividades. Ya estamos preparando la próxima actividad de mayo del fin de semana del patrimonio, porque últimamente un fin de semana nunca es un día. Antes era un día. Este último año ha sido fin de semana completo. Así que bienvenidos a colaborar, a apoyar, ser parte de este ejército de patriotas. Gertrudis Prato dice gracias. Que estén muy bien. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Un gran abrazo. Y nuestro lema: Dios, patria y familia. Que estén muy bien. Cuídense. Chau, chau.